Compañeros, bienvenidos al canal nuevamente y os pediría, antes de empezar a hablar sobre la reforma del reglamento de la Ley de Extranjería, antes de empezar a hablar de esta reforma, que nos dierais un titular. Lo primero que habéis pensado cuando lo habéis visto, lo que más os ha llamado la atención, un breve titular para empezar. Empiezo yo. Sí. Venga, Olga. Ha pacificado el principio de igualdad entre ciudadanos españoles, no del todo, pero casi. Y ha sido, esperábamos que hubiese sido un poco más ambiciosa para ciertos aspectos de la migración en nuestro país. Perfecto. Pepelu. No está mal para empezar. Titular, porque Olga ha hecho ahí subtítulos y resumen. Yo lo definiría como un pequeño paso. También. Yo lo defino como una mejora sustancial, pero solo eso, una mejora sustancial. Bueno, yo creo que es coincidente por todo que vamos para adelante, ¿no? En mayor o menor velocidad, pero vamos para adelante, ¿no? Bueno, también me gustaría introducir cómo va a ser un poco el directo, ¿no? Cada ponente, cada invitado va a tener un área que la va a exponer un poco y después el resto de compañeros pues también van a profundizar, dar su opinión sobre el área que toque. Va a ser un poco con un formato un poco así, de 4 partes, pero después va a estar extendido en intervenciones libres, en debate, y os animo también a todas las personas por el chat a que comentéis, preguntéis sobre la reforma lo que consideréis, ¿vale? Y bueno, la primera parte le toca a José Luis. Pepelu, ¿qué es lo que nos puedes comentar sobre esta reforma? Bueno, Miguel, muchas gracias. Hombre, lo primero que tengo que comentar es que esto se publicó ayer, que es verdad que trabajábamos previamente con borradores y a veces nos es difícil saber qué es lo que estaba en el borrador y qué es lo que está en el boletín oficial del Estado. Es decir, con esto estoy poniendo paños calientes, ¿no? No hemos podido tener todavía un análisis muy exhaustivo y detenido del reglamento. ¿Vale? Habrá tiempo en el futuro, seguro, de organizar más formaciones, reuniones desde Extranjeristas Red, entre otras organizaciones, ¿no? Pero bueno, yendo al grano y lo que yo he podido trabajar más a fondo, me voy a centrar en 3 cuestiones fundamentales. Una de ellas es lo relativo a la reagrupación familiar, a la flexibilización de los requisitos, sobre todo cuando hay menores implicados o personas con necesidad de especial protección. El caso de la migración circular, que luego explicaré un poco qué es, y el arraigo en formación, que es una figura total y absolutamente nueva, que creo soy capaz de comprender cuál es el espíritu de la norma, pero luego todo esto habrá que verlo reflejado en las instrucciones de desarrollo que seguro se realizarán para antes de la entrada en vigor del reglamento, que será el día 16 de agosto, si no conté mal. Y sobre todo y fundamentalmente en la práctica operativa de las distintas oficinas de extranjeros o de aquellas que queden, porque el reglamento también prevé la unificación y centralización de la tramitación de algunas cosas, ¿no? En cuanto a la reagrupación familiar, hombre, a mí me parece muy interesante que el reglamento diga que sobre todo está el superior interés del menor, ¿vale? El superior interés del menor, que nunca se ha tenido en cuenta por el Estado español en ninguna materia, tampoco en el ámbito de extranjería, hacía que podíamos ver, hacía como podíamos ver menores que no podían reagruparse con sus ascendientes por la sencilla razón de que los ascendientes no tenían capacidad económica suficiente para acreditar una disponibilidad de las que exigía anteriormente el reglamento, el 150% del IPREM, ¿no? Ahora el reglamento establece como criterio general la superior interés del menor. Esto significa que no es un requisito excluyente el no tener de esa capacidad económica. Se establece como un criterio general el salario mínimo interprofesional, pero ni mucho menos es el criterio básico, porque sería incluso superior al IPREM, incluso al 150% del IPREM, ¿no? Sino que dice que en el caso de que no se alcance este salario mínimo interprofesional, para el caso de un reagrupado se tendrá en cuenta el 110% de la renta mínima de inserción vital. Estamos hablando de unos 450, 460 euros. Bueno, el 110% ya estamos hablando de una cantidad inferior
al IPREM, ¿no? Lo cual es importante. Y además establece como límite máximo, porque todos los problemas que nos encontrábamos era con familias muy numerosas, con bastante chicos, en donde se les ponían unas cantidades absolutamente imposibles, porque por cada miembro adicional de la familia se sumaba un 50% del IPREM. Claro, es que podíamos estar hablando de cantidades muy importantes, ¿no? Ahora esto se limita a un 150% de esta renta mínima de inserción. Es decir, ya no vamos a superar, estoy hablando en número y cifras redondas, ¿no? No vamos a superar los 750 euros para poder reagrupar a una familia numerosa con un número importante de chavales, ¿no? Y chavalas, con lo cual me parece una medida, como digo, muy significativa. Y además no se establece como requisito imprescindible el que yo tenga que garantizar que esos ingresos los voy a seguir recibiendo en el futuro. Basta con que en el momento de solicitar la reagrupación, digo, cuando se trata de menores y personas necesitadas de especial protección, en otros casos ese criterio no se modifica, pero en este caso se aplica el superior interés del niño y será, como digo, criterio suficiente, ¿no? La renovación será hasta la misma fecha del reagrupante y permitirá a los reagrupados trabajar tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, que yo considero también que esto es una... Incluso la compatibilidad de la cuenta ajena y la cuenta propia, que es otro de los aspectos que se regulan en el reglamento. Lo que me parece una medida correcta y acertada, aun cuando efectivamente podíamos haber llegado más allá y no solamente aplicar este alcance a los menores o personas en necesidad de especial protección. Pero bueno, nada en menos, ¿verdad? Luego tenemos la migración circular. Esto es algo que recordaba yo, había propuesto en el año 1999. Hacíamos desde Andalucía Coge, donde yo estaba entonces, una propuesta de política alternativa en donde se decía, bueno, que hay una serie de trabajadores fijos discontinuos que estarían dispuestos a permanecer en territorio español 6 meses, 9 meses, 5 meses y luego volver a su país de origen porque allí la vida era más económica, más barata, con lo que ganaban aquí podían mantenerse en su país con la seguridad de poder volver al año siguiente a realizar también un trabajo durante un determinado periodo de tiempo. Y esto nunca se terminaba de cuajar, ¿no? Porque efectivamente estaba previsto unos cupos para la realización de un trabajo, pero eso no te garantizaba el poder volver al año siguiente. Tenías que volver a iniciar toda la tramitación, tenías preferencia, pero había que volver a tramitar. Y eso creaba cierta inseguridad y hacía que muchas personas, una vez que venían, ya no se marchasen por el miedo de no volver, ¿no? Y ahora sí que está previsto ese, yo le llamo permiso de trabajo fijo discontinuo, donde una persona puede estar en España hasta 9 meses realizando determinados trabajos, posteriormente volver y así durante 4 años sucesivos volver a realizar trabajos a los años siguientes sin necesidad de una nueva tramitación administrativa. A mí me parece una medida que puede ser eficaz, evidentemente, para un tipo de inmigración muy concreta. Estoy pensando fundamentalmente en ciudadanos marroquíes, ciudadanos argelinos que están cerca y realmente ese flujo pues, puede ser más cotidiano, pero bueno, nada impide que sea ciudadano de cualquier otro país, ¿no? Y que puedan venir de Latinoamérica y luego estar 3 meses allí. Pero es verdad que quizás está pensado más para estos ciudadanos procedentes del Magreb, ¿no? Y ya por último, para presentar, pues yo lo que estoy es presentando simplemente los aspectos más esenciales de la reforma que a mí me han tocado. Esto luego podrá dar lugar a mucho debate, lagunas que podemos ver o bonanzas de esta reforma, pero simplemente por presentarlo, ¿no? Está el arraigo en formación. Fijaros, si nosotros leemos la exposición de motivos en relación con el arraigo en formación, lo que nos dice esta exposición de motivos es que las empresas precisan empleados formados. Es decir, y lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con el tema de la hostelería, en donde no hay posibilidad de encontrar mano de obra y menos aún una mano de obra pues ciertamente cualificada para el desarrollo de la hostelería, ¿no? Entonces no hay una adecuación realmente de las necesidades del mercado con lo que estaba estableciendo la normativa de extranjería, ¿no? Y lo que se pretende con este arraigo de formación es que a todas las personas que lleven 2 años en España se reduce el requisito de 3 a 2, el requisito habitual del arraigo social se reduce a 2 años para el arraigo en formación. No es necesario que la persona cuando solicita el arraigo en formación esté matriculada en ninguna formación concreta, sino le basta con un compromiso de matriculación y el compromiso de matriculación en la formación
es muy amplio. Es decir, no estamos pensando, no pensemos en formaciones regladas universitarias, en absoluto. Entre otras cosas porque el periodo máximo de este arraigo en formación son 2 años, un año prorrogable por otro, y si consigue un contrato de trabajo, pues ya sí podrá renovar, ¿no? Posteriormente. Pero en principio es un año y como máximo prorrogable por otro. Un grado universitario ya son 4. Está pensado fundamentalmente para los ciclos formativos, formación profesional, que sí que tienen una duración máxima de 2 años, pero claro, eso exige que la persona que accede al ciclo formativo tenga una formación previa reconocida por el Estado, sí, debidamente convalidada, y eso no siempre ocurre así, por lo cual podríamos estar dejando fuera de la arraigo en formación a un colectivo muy importante de personas que no tienen esa formación exigible, por ejemplo, para acceder a un ciclo superior, como puede ser el bachillerato, un ciclo de grado medio, como puede ser la enseñanza secundaria obligatoria. Pero lo bueno del arraigo en formación que regula el artículo 124.4 del reglamento es que habla de certificados de profesionalidad, formación conducente a la obtención de aptitudes técnicas, habilitaciones profesionales. Entonces yo he mirado qué es eso y eso son eso está dentro del repertorio nacional de certificaciones profesionales. Y si tú entras en ese repertorio nacional de certificaciones profesionales, estamos viendo que hay 3 niveles. Un nivel 1 muy básico, en donde no se exige ninguna formación previa, por ejemplo, para cuidados personales. Es una persona que no tiene ninguna formación previa o no puede acreditar porque no ha convalidado esa formación previa, puede hacer un certificado de aptitud profesional nivel 1. Para un cuidado profesional, alguien que está realizando tareas del hogar o que está cuidando a una persona mayor, realiza o puede acceder al arraigo en formación, realizar ese certificado nivel 1 y posteriormente ser contratado con ese mismo empleador que estaba trabajando en la economía sumergida, ¿no? Me parece muy positivo y por supuesto hay otros niveles, nivel 2, nivel 3, en donde sí que se exigen ya ciertas formaciones. Yo creo que es una manera también de dignificar el trabajo, ¿no? Que la persona que vaya a trabajar pues pueda obtener un certificado profesional en función de la categoría que tenga y de la formación previa que tenga, pero era muy importante y es muy importante el que no se exige ninguna formación previa para acceder a estos certificados profesionales. En los casos del nivel 1, yo recomiendo a todos los compañeros que entren en este repertorio nacional, si lo meten en el Google, repertorio nacional certificaciones profesionales, y ahí veréis que hay cientos de certificaciones profesionales, por supuesto con duración muy inferior al año, que le van a permitir acceder a esa formación y posteriormente, si tiene un contrato de trabajo, poder acceder a una autorización de residencia y trabajo. Requisito imprescindible, carecer de antecedentes penales y eso sí, una vez que se ha otorgado la autorización, tenemos el plazo de 3 meses para notificar que se ha matriculado uno en la formación a la que se comprometió. Y podemos pensar, bueno, ¿y qué ocurre si esa formación se inicia, el plazo de matriculación se inicia más allá de los 3 meses? Lo prevé el reglamento. Dice que en esos casos la acreditación será 3 meses después de la fecha de finalización de la matriculación oficial. O sea que por ahí no hay ningún problema. Lo que sí es aconsejable es que se acompase un poco la solicitud del permiso, sabiendo el periodo de tramitación que hay, con el inicio de esa formación o con la matriculación de esa formación, sobre todo para que no se nos vaya el plazo del año o de los 2 años, que como digo, si llegado el plazo del año la formación no ha terminado, pues se puede prorrogar por un año más. Y luego, si se encuentra un contrato de trabajo y se acredita que se ha finalizado la formación, pues se accede a una autorización de residencia y trabajo. A mí esto me parece muy interesante, ¿vale? Porque luego lo único que se le va a exigir a ese contrato de trabajo es que se garantice el salario mínimo interprofesional y además perfectamente también se puede trabajar como cuenta propia. No se exige un periodo de duración determinada, que como ya imagino comentará alguno de los compañeros, una de las finalidades de la reforma es acompasar la normativa de extranjería con la normativa laboral. Porque, claro, se venía exigiendo para el arraigo una serie de contratos, un contrato de duración determinada, mínimo de un año, que no existen en nuestra normativa laboral tras la reforma. Esto es lo que, como digo yo muy brevemente, quería poner encima de la mesa para posteriormente el debate. Muchas gracias, Miguel. Bueno, gracias a ti. Me ha gustado esta primera exposición profunda y muy clara en todos sus términos, dentro de lo que puede tener una claridad de una normativa recién aprobada, ¿no? Y bueno, yo le cedo el turno a los compañeros para que, si quieren añadir, apuntar algo, opinar sobre lo que ha dicho Pepe Lu,
se sientan en la libertad para ello. Y yo estoy aquí para darles paso. ¿Puedo intervenir? Claro. Y yo, Pepe Lu, pienso que en la reagrupación familiar el tema del ingreso mínimo vital viene referido, a mí me da la sensación que a los huérfanos. Porque explica, hace una matización bastante, ahora no lo voy a encontrar, por supuesto, bastante rara, porque habla siempre del menor, que cuando sean dos sea con el menor. Sí, pero eso que tiene que ver que huérfano. Claro, Puede que no ser es para todos, el ascendiente y el menor, no tiene por qué ser huérfano. pero huérfano de uno de los dos progenitores. O que no esté en España, Olga. O que no esté en España y se lo traiga. Y se No, traiga digo al que no esté en menor. España el otro progenitor. O que sea una familia monoparental, no tiene por qué ser huérfano. Ah, no, eso por supuesto. Nuestro Vale. está Eso. así, pero lo veo como que es un resquicio. O sea, tú, en tu opinión es, aquí hay un progenitor y se trae solo a uno y se lo trae con el ingreso mínimo vital. El 110% del ingreso mínimo vital. Si son dos, se podrá incrementar el porcentaje sobre el ingreso mínimo vital, pero el máximo será el 150% del ingreso mínimo vital. El máximo. O sea que si viene una familia completa con la tradicional, ¿verdad? El hombre, la mujer y 3 chavales, el máximo será el 150% del ingreso mínimo vital. Que fijaros, ese era el mínimo referido al IPREN, que era un importe superior de 2 miembros solo. O sea, me parece un avance considerable. Cierto es que cuando haya implicado menores o personas en necesidad de especial protección, si te traes al cónyuge solo, no es aplicable ese criterio. Hay por poner una cosa que me preocupa del arraigo laboral, del arraigo de formación, que es recomendar a la gente que procure no improvisar demasiado. Es decir, podemos caer en la tentación de decir ahora, ya, solo con un compromiso, ya me dan un permiso, vale. Y entonces te van a dar un permiso, vale. Pero vas a tener 3 meses para presentar una matrícula. Pues, coño, piensa un poquito antes en qué te vas a matricular, antes de presentar en qué te vas a matricular, qué curso vas a hacer, antes de comprometerte a hacerlo. No vaya a ser que luego no vaya a haber plazas, luego no vaya a ser que no sé qué. Y otro paso más allá es incluso buscar cursos de formación que tengan vinculación o sea, que tengan posibilidades reales de después traducirse en contratos de trabajo. Porque otro efecto de esa improvisación, otro efecto negativo de esa improvisación es que tú pidas el permiso, te lo den, hagas el curso, hagas tu mes, tus 3 meses de formación y luego resulta que no haya contrato de trabajo o que encuentres contrato de trabajo en otro sector de actividad. El reglamento no te dice necesariamente que tenga que ser en el mismo sector. Exacto, que el reglamento no lo pide, pero yo conozco oficinas que todo va encaminado a que, hombre, por la propia lógica, ¿no? Todo va encaminado a que el contrato sea en el sector que te has formado, si no, no tiene mucho sentido. Por lo tanto, es recomendable también, perdona Paco, por ampliar lo que tú dices, que se hagan formaciones lo más genérica posible. Bien, ¿no? En efecto. Por lo menos la primera formación. Recomendaciones. Primero, planificar un poquito, no tirar por improvisación e ir con prisas. Y segundo, pues eso, las formaciones lo más genérica posible. Si encuentras una formación que te permita incluir varios sectores de actividad en una única formación, pues mejor que uno que sea demasiado específico. Pues me parece muy interesante este primer acercamiento al intercambio de opinión y me ha gustado, me ha gustado. Así que, bueno, si alguien quiere añadir algo más, pues ahora, y dejarme un breve inciso para agradecer a todo el mundo que está escribiendo, palabras bonitas, veo que hay muchos seguidores y os animo, Glenda, María, bueno, Antón, hay muchos nuevos seguidores, muchos comentarios bonitos. Y bueno, si no tenéis nada más que añadir, pasamos al segundo punto. Y Andrés, te toca tomar la rienda. Muy bien. Bueno, yo creo que yo siempre que leo una ley, un reglamento, y
esto me lo ha ratificado el debate que hemos empezado a tener ahora, me acuerdo del conde de Romanones, que dijo aquella famosa frase de que ellos hagan las leyes, que yo haré los reglamentos. En este caso sería que ellos hagan los reglamentos, que yo ya haré las instrucciones. Entonces, claro, esto llevamos ni 48 horas con el reglamento aprobado y no sabemos la administración por dónde nos va a tirar en ciertas materias. Bueno, yo quería tratar, aparte de este inciso, que digamos que todavía tenemos las cosas cogidas con pinzas, una cosa que sí, también, por cierto, que habrá que agradecer a los funcionarios es que si tienen que aprobar todas las instrucciones antes del día 16, pues van a tener que trabajar en el mes de agosto. Pero bueno, a eso estamos bastante acostumbrados nosotros también. Bien, yo quería tratar simplemente 3 puntos. En primer lugar, lo que es que creo que son básicamente positivos. En primer lugar, lo que es el permiso de residencia, de trabajo por cuenta propia, algo que desgraciadamente no se le ha dado, en la versión anterior del reglamento no tenía el suficiente impulso y que ahora se le da. Básicamente aquí yo creo que es positivo en cuanto que se reducen básicamente los requisitos. Desaparece, parece ser, el famoso, lo que yo creo que era un trámite que yo nunca lo entendí y puedo incluso contar anécdotas personales. Yo me acuerdo de un cliente que tuve que era arquitecto de sistemas. No tengo ni pajorera idea de lo que era aquello. Le hice yo el informe para presentarlo ante una asociación de autónomos, que le puso hecho el visto bueno, que entiendo yo que tampoco tendría ni pajorera idea de lo que estaba hablando. Y finalmente lo aprobó también la delegación del gobierno, que me imagino que al funcionario le sonaría todo a chino. Pero bueno, a veces que suena a chino, pones unas palabras ahí y todo parece que cuela. Bueno, pero lo cierto es que este informe en principio parece que desaparece, que ya no hace falta acreditar que se cuenta con estos recursos económicos suficientes para su mantención, para mantener el negocio, y esta reducción yo lo creo que es bastante positiva. Por un lado, además, creo que no se nos puede dejar que de estos requisitos por cuenta propia, que generalmente nosotros siempre habíamos pensado, bueno, pues lo típico, el extranjero que trabaja en el mercadillo, que monta un pequeño negocio, etcétera, etcétera. Pero ahora se nos viene, y es posible que de aquí a unos años, parece ser que hay otra reforma prevista, no tanto en la ley, en el reglamento de extranjería y en el régimen general de extranjería, como en lo que se llama la ley de emprendedores, de los llamados nómadas digitales. Creo que esto nos puede servir por lo menos para empezar a tapar o ya considerar ya en serio estos nómadas digitales, es decir, estas personas que les importa, no tienen por qué residir en un país determinado, es decir, yo tengo mi empresa o trabajo para empresas de Estados Unidos como autónomo, eso sí, pero pues por H o por B prefiero residir en España porque el clima es mejor, porque quiero vivir al lado de la playa o por la razón que sea, o porque los impuestos incluso, como ha venido alguno que viene de Dinamarca o de Suecia, dice, pues es que los impuestos son más bajos aquí. Entonces este se traslada aquí. La verdad es que yo lo que había visto hasta la fecha de estos nómadas digitales es bastante burocracia. Bastante burocracia, generalmente les concedían el permiso, pero claro, al final muchos de estos decían, oye, que yo llevo aquí ya 3 meses o 2 meses y medio, 3 meses, a mí nadie me dice nada, pues además, como suele decirse, me importa 3 pepinos estar en un sitio o en otro, pues me voy a Portugal o me voy a Italia, que ahí me lo resuelven, parece ser bastante más rápido. Lo cual no deja de ser una pena porque es gente de alto poder adquisitivo y que lógicamente se vería obligado a pagar los impuestos en España. Pero bueno, yo creo que con esto pues es un paso más en regularizar estas situaciones que se daban, pero que faltaría todavía pues parte de regularizarlas a los que, por así decirlo, serían de cuenta ajena. Pero los autónomos yo creo que se podrían meter por aquí. La segunda, el segundo punto que yo querría destacar sería el arraigo social. El arraigo social más o menos permanece igual, pero yo creo que se consigue un avance bastante interesante en el tema de la contratación. Es decir, el arraigo social exigía, bueno, aparte de antecedentes penales, etcétera, etcétera,
exigía la residencia en España continuada durante 3 años, eso se mantiene, pero era bastante exigente en cuanto a la existencia del contrato de trabajo, exigiendo un contrato de trabajo, por así decirlo, full time y que tuviera durante 1 año. Bien, ahora se flexibiliza un poco la situación, yo creo que en cierta medida, además corresponde con el tipo de sociedad al que pues, nos vamos desarrollando, es decir, ahora se pide simplemente, se pasa que la suma de horas no debe ser inferior a 30 horas, básicamente, con algunas excepciones que pueden incluso tener una duración de media jornada de 20 horas, si hay que en caso de menores a cargos o personas. Hombre, no es el paso, no es la solución definitiva, pero yo creo que es un caso bastante interesante o bastante positivo dentro de lo que teníamos, es decir, veníamos a mejor. Y finalmente, el tercer tema que yo quería tratar un poquito más por encima sería la contratación en origen, pero la contratación en origen, a mí, cuando lo he leído, he leído así el comentario de 2 temas que me dan especialmente miedo. Uno es la contratación del origen y otro es el famoso catálogo, que ya os hablará más tarde, de empleos de difícil cobertura. Realmente, en principio, lo ponen todo muy bonito, se agilizan los trámites, se va a poder hacer todo más fácilmente, pero no deja de ser un poquito la misma intención que tenía la versión anterior del reglamento. Entonces, bueno, volvemos a lo de antes. Vamos a ver cómo se aplica esto y veremos si el resultado es positivo o negativo. Hombre, indudablemente en un principio parece que algo se mejora, pero si luego la práctica no nos dice nada o no nos hace nada y continuamos con los mismos esquemas, pues en ese supuesto quedaríamos totalmente, bueno, pues realmente la reforma no serviría para nada. Pues muy, muy interesante y bueno, no sé si algún compañero quiere añadir, complementar, opinar. En el arraigo social hay una novedad que a mí me ha congratulado, especialmente porque, bueno, pues en el territorio donde yo me manejo, conseguir un arraigo social con exención de contrato de trabajo es casi imposible. Es decir, la Oficina de Extranjeros demuestra ahí una cerrazón algo ultramontano. Y bueno, se ha venido a flexibilizar también ese régimen, a poner unas ciertas pautas en los cuales, pues bueno, pues se aclara el concepto y eso pues también imagino que servirá para flexibilizar y para permitir supuestos que hasta ahora eran imposibles. Me alegro de esa flexibilización y después también pasa muchas veces como con todo, ¿no? De la práctica, como bien decía Andrés, de la dotación también, de la agilización y van a ser fundamentales estos primeros meses de cómo se vaya desarrollando la reforma. Permíteme, Miguel, en la línea que decía Paco, esa flexibilización es muy importante en el punto y hora que se puede acreditar medios económicos que supongan el 100% de la renta garantizada del ingreso mínimo vital. Mientras que antes te pedían una barbaridad, que era el 400% del IPREM, ¿no? Que era lo que se exige para tener una residencia no laboral, ¿no? Hombre, el 100% del ingreso mínimo vital, si hay un saldo medio ponderado, una cuenta corriente, una familia que ahorra en su país, si viene a España, es fácilmente conseguible, porque yo digo, creo que estoy hablando de memoria, pero son 450, 460 euros. Y hombre, si lo multiplica por 12, ya estamos hablando de una cantidad razonable con una acreditación de saldo medio ponderado en una cuenta corriente. Una persona que haya emigrado con algún ahorro, sobre todo procedente de Latinoamérica, sí que puede cumplir con cierta facilidad. He tenido muchos clientes procedentes de Venezuela, de Argentina, de Colombia, que vienen con un dinerito ahorrado que por supuesto supera, a lo mejor no mucho más, ¿no? Pero sí esta renta mínima de inserción, ¿no? Pensemos que hay muchos supuestos, como por ejemplo, yo que sé, estudiantes mayores de 20, 21 años, que ya no, que hasta ahora, que viven todavía con sus padres, que están estudiando, que tienen esos ingresos que son los de sus padres, que hasta ahora nos decían o contrato o nada. También las personas mayores de 65 años,
que decías, bueno, pues amas de casa, gente que a lo mejor tenía que convivía con el marido, pero no había forma de integrarlos en alguna de las fórmulas de reagrupación familiar y que nos decían o contrato o nada. Pues bueno, pues esto yo creo que va a permitir dar solución a un gran número de estos problemas que se nos presentaban. Y sobre todo acabar con las ambigüedades, porque cuando en el actual todavía reglamento habla medios económicos suficientes, pues ya sabíamos el derrotero que tenían, y en concreto en Cataluña, que es de donde yo vengo, el Tribunal Superior de Justicia, todo lo que dice la Oficina de Extranjeros le parecía bien, porque la interpretación que hacía la oficina para el Tribunal Superior era más que suficiente. El gran agujero, a mi entender, del arraigo social no es tanto el arraigo social, sino la renovación de ese arraigo social, que técnicamente se llama modificación. Y el chasco es que mientras las renovaciones por un periodo de 4 años, resulta que los que entran en arraigo, que es la inmensa mayoría de los expedientes de extranjería iniciales que hay en este país, pues va a ser de 2 años, no va a ser de 4, porque no ha modificado el artículo 202 del reglamento, y ahí pone específicamente que el cambio del arraigo al inicial es de 2 años. ¿No? Y esto es una pena, porque si pensamos que la media de los 4 años estaba pensada para intentar aliviar la carga de trabajo de las oficinas extranjeros en toda España, a efectos prácticos se va a notar muy poco, porque esas personas, que son la inmensa mayoría, van a tener que seguir pidiendo 3 tarjetas, tres tipos de residencia hasta alcanzar la Pues me ha parecido muy interesante ese aspecto de la renovación, ¿no? No lo había pensado y es muy importante también, ¿no? Sí, Ese ha sido un chasco de la renovación, porque yo confieso que la primera lectura que hice pensé que sí, que iba a pasar todo el mundo al permiso de 4 años. De todas formas, por comentar una cosa más de las renovaciones de permisos, que creo que va a ser muy importante, también ha habido una mejora en la renovación, por cuanto se ha eliminado uno de los supuestos en el artículo 71 y se ha reconducido más, la inmensa mayoría de los casos, a un único supuesto que resulta más flexible, en el cual básicamente los requisitos van a ser, antes eran acumulativamente tener mínimo 3 meses por año cotizado, no haber perdido el trabajo por causas atribuibles al trabajador y tener un contrato de trabajo, y ahora mismo el requisito de 3 meses se mantiene, pero los otros 2 son alternativos, con lo cual pues prácticamente con los 3 meses y haber estado inscrito en el SEPE durante una temporada ya se podrá garantizar la renovación. Eso está muy bien, Miguel, porque desde el 2005, la famosa regularización, que yo recuerdo que comentábamos pan para hoy, hambre para mañana, lo que provocó fue la irregularidad sobrevenida. Sí. O sea, lo que hay mucho, que lo dice ya la exposición de motivos, hay mucho extranjero que ha tenido residencia y que la pierde por motivos laborales. Eso pasó sobre todo con la crisis del 2008. Y ahora se pone un poco de sentido común a este tema. A no poner demasiadas trabas al mantenimiento de la legalidad, que es algo que yo creo beneficia a todo el mundo, al Estado, a los trabajadores, a los extranjeros, a los empresarios, a todo el mundo, ¿no? El provocar con trabas indebidas o con dificultades esa ilegalidad sobrevenida, pues creo que era un disfrute. Ahora ya no es necesario el periodo mínimo de cotización, porque te establece, dice que el trabajador se encuentre en alguna de las siguientes circunstancias. Primera, que tenga un nuevo contrato. Dice que haya suscrito un contrato con un nuevo empleador, acuerdo a las características. Segunda, que disponga un nuevo contrato que reúna los requisitos del artículo 64. Y tercera, que la relación laboral se haya interrumpido por causa ajena a su voluntad y que ha buscado activamente empleo mediante su inscripción. No se exige periodo. Creo que estás leyendo el borrador. No. Estoy en el BOE. El apartado 71.2. Porque a mí sí que me ha parecido ver el... Mira, vete al BOE. Vale.
Al BOE, estoy en el BOE, ¿eh? El BOE 27 de julio. Esto hay que mirarlo porque efectivamente muchas veces Sí, no, es que al final como trabajamos tanto el borrador, ¿vale? Porque hicimos aportaciones al periodo de consulta. Una puntualización respecto al tema de la duración de las tarjetas. La verdad es que el tema se complica, de hecho, con esta renovación, porque sería una primera de 1 año, una segunda de 2 años, pero la tercera yo entiendo que sería de 4 años. Sí, sí. Por eso, Andrés, es que, y además todas las personas... Ojo. Es unos 4 años que a mitad de duración tienes derecho de acceder. Eso es, por lo tal, le están metiendo un trámite más. Claro. Con lo cual no entiendo yo cuál es el ahorro, por así decirlo, ninguno, de burocracia. Al contrario, están metiendo un trámite más, porque Exacto. cuando cumplan los 5 años van a pedir la larga duración. Yo, ¿sabes en lo que pienso? A lo mejor en los que tienen antecedentes policiales o penales, que no les da la larga duración y tienen ese margen. Bueno, pero eso ya también... En la tontería de las renovaciones extraordinarias que estábamos ahora todos ahí dándole vueltas. Hombre, hoy hablaba con un compañero del despacho y me decía, hombre, lo bueno que tiene es que yo pido la larga duración y se me la deniegan, todavía tengo vigente la segunda... la primera renovación de la modificación, ¿no? A ver, Pepe Lu, por aclarar este punto, lo que dice es el apartado 2 del artículo 71 queda redactado. 2. Autorización de residencia se renovará. A. Cuando se acredite. B. Cuando el trabajador haya tenido un periodo de actividad laboral de al menos 3 meses por año. Tienes razón. Y encuentren en alguno de los siguientes requisitos. Correcto, tienes razón. Que ya no son acumulativos como antes, pero el requisito de los 3 meses por año sí que se mantiene. Sí, tienes razón. Vale. Sí. Ahora bien, corrijo. Sí que es cierto que el hecho de que esos 3 requisitos sean no acumulativos, sino alternativos entre cualquiera de los 3, pues hace que verdaderamente la renovación no es necesario tener un contrato de trabajo para renovar. Por ejemplo. Con que estés demandante de empleo y hayas cotizado 3 meses. Exacto. Eso es bueno, eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Y sobre todo por lo de los esfuerzos de integración y todo esto, que realmente no existen ni cursos ni nada y es un mareo que se van por ayuntamientos, portales, buscando cuando no hay nada. Lo simplifica y además da un poco de sentido común. Yo creo que esto viene en relación también vosotros que sabéis mucho más que yo y lo habéis leído mucho más seguro, en la exposición de motivos que ahora como llama a los que están en estancia tolerada, ¿no? No sé si habéis fijado que en un término de, no sé si los llama estancia tolerada o residencia tolerada o una cosa así. Es un término alemán del Dum-Dum, que viene de eso, de una residencia que tienen los alemanes que es tolerada para aquellos a los que no se puede expulsar, pues bueno, pues los regularizamos de alguna manera así. Hace una referencia en la exposición de motivos a que se sigue ese modelo. Yo creo que lo hace referencia cuando se refiere a la arraigo en formación. Sí. Que dice que efectivamente en el derecho alemán hay una figura similar que es la estancia tolerada, ¿no? Diciendo, yo le permito que usted esté aquí porque usted se está formando, ¿no? Creo que es en relación a la arraigo en formación. Bueno, pues yo poco tengo que añadir a todo lo que habéis comentado. Me parece muy interesante el debate y bueno, aquí la gente está comentando y agradezco todos los comentarios. Hay incluso preguntas y comentarios personalizados, ¿no? Discrepo con José Luis Rodríguez Candela, a Olga, hay comentarios personalizados, ¿no? Y dice la Luego los vemos. Seguro que muchos que están escribiendo nos conocen perfectamente y ya hemos discutido esto antes, probablemente. Sí, Nayale, por ejemplo, dice, no termino de comprender el nuevo sistema de renovación, porque si vamos de 1 más 4, la siguiente sería renovación de larga duración y esta no exige requisitos previos de cotización. Residencia de larga duración, esta no exige requisitos previos de cotización. ¿O me estoy perdiendo de algo? No, está bien, lo dice bien y por eso es bueno, ¿no? O sea, si tú en el primer año has cotizado 3 meses y has estado demandante de empleo, te van a dar un permiso por 4 años, si no es del arraigo, ¿eh? Si es del arraigo, Olga lo ha dicho muy claro, es una modificación y por tanto no se sigue este criterio. Pero si es un régimen general... Vamos a ver, el criterio de fondo sí que es el mismo. O sea, sí que se sigue pero no te dan 4 años.
Pero no te dan 4 años. Pero no te dan 4 años, te van a dar 2. Claro, los requisitos para modificar sí son los mismos. Pues sabéis que se aplican los del... El criterio de la fondo es renovación. es que el permiso ya no o sea, va a haber Eso es. como 2 vías paralelas, Ujú. los que vayan por el 1+4 y los que vayan por el 1+2+4, que a mitad de ese 4 resulte que ya pueden pedir el La larga edil. duración. O sea, que eso va a ser un poco lioso, ciertamente. Y que además es lo que les lleva más trabajo a la oficina de extranjeros. Y además eso, les va a Es la peor. más, Mira, más renovaciones. Cuando Extranjeristas en Red hicimos las aportaciones al reglamento en la consulta pública, pusimos esto de manifiesto. Esto se puso de manifiesto, que este régimen debería ser aplicable también a las modificaciones, ¿no? Y eso se le hizo llegar expresamente a la Dirección General, pero bueno, no ha sido así y creo que es un error desde su propio punto de vista por lo que Olga ha dicho. No es el mayor porcentaje vienen por arraigos y por tanto las oficinas de extranjeros se van a seguir viendo colapsadas por sucesivas renovaciones y encima le vamos a meter en medio la larga duración. Sí. Luego creo que es un error táctico también, ¿no? De la reforma. Pues por aquí está generando mucho debate, ese olvido, ¿no? Como apuntan por aquí, ¿no? Y si pensáis que lo modificarán a posteriori, o bueno, eso al legislador, ¿no? Pues ya tendrá que ser el Consejo de Ministros que actúe de nuevo. Hay un comentario, lo hemos comentado antes, porque hay una errata en el reglamento, Sí. en la disposición final, y entonces tendrá que hacer una enmienda a la errata. Hombre, Si en corrección esas de errores. erratas se van a poder incorporar un par de cosas más, porque no está solo esta, sino que hay otra, ¿no? Pero no parece muy fácil cuando ya no estaba así en el borrador, ¿no? No, eso no es una corrección de errores. No, eso necesita un nuevo proyecto de reforma. Lo otro es que se le ha pasado el palito del número romano de atrás adelante, que han dicho apartado 8, 9 cuando deberían decir 8, pero esto es de calado. Es una modificación seria. Sí. Pues muy interesante. Vamos a dar paso al siguiente bloque para ir un poquito con el tiempo. Veo que Priscila ha hecho un comentario, lo dejamos para después, para Pepelu. Y bueno, yo creo que la siguiente en entrar en escena es Olga, ¿no? Olga. Gracias. Bueno, buena nit, desde Barcelona. A ver, yo siguiendo con Andrés, no voy a mencionar a Romanone, sino que voy a echar de menos a Napoleón, porque yo creo que al final la ley de extranjería, y ya la mantuvo un compañero, Marcelo, en Granada, en el Congreso de Granada, es que aquí falta una codificación. O sea, esto ya empieza a ser el despropósito de los despropósitos. Tenemos ya la ley de extranjería, el reglamento comunitario, la ley de emprendedores y la reforma del reglamento que acaba de girarlo todo en cuanto a las familias de españoles, ¿no? Y si yo creo que la reforma es buena, deja una infinidad de agujeros que los comentaré porque yo solo los suelto porque no sé la solución que tendrá y como dice Pepelu, tendrá que ir a las instrucciones, pero la verdad es que yo no sé si veremos algún día una codificación real del derecho de extranjería, que en mi opinión debería ser un capítulo del Código Civil y arreando, y ya está, ¿no? Pero bueno, cuando sacaron a los extranjeros del Código Civil ya les dejaron de dar un poco la categoría de ciudadanos de pleno derecho, como así son. El arraigo familiar. El arraigo familiar está muy bien porque pone paz a muchas cosas, el 124.3, pero deja otras abiertas, que es las que pondré sobre la mesa, las que a mí se me ha ocurrido para que sean objeto de debate. En primer lugar, ya el año pasado tuvimos la gran fortuna de que nos diesen ya la tarjeta de 5 años para los familiares de españoles, los padres de españoles, que nos parecía una medida absolutamente necesaria y que aplaudimos todos y que ha puesto mucha paz a muchos padres de españoles, pero además aquí ahora ha hecho un inciso que también me parece interesantísimo, que ciertamente no va a ser general, sino que son casos excepcionales, pero reales, sin embargo, que hemos visto en nuestros despachos. Y yo pienso que con ese gobierno lo que han intentado un poco es corregir las cosas que son injustas de necesidad, ¿no? Y es que en los padres de españoles, además, dice que dará también una residencia de 5 años,
Dice, persona que preste apoyo a la persona con discapacidad de nacionalidad española para el ejercicio de su capacidad jurídica, siempre que la persona solicitante que presta apoyo tenga a cargo a la persona con discapacidad y conviva con ella. Estamos hablando de ese ciudadano español que tiene una enfermedad gravísima, tiene un accidente laboral, se queda en un estado francamente grave y con esta disposición le van a dar una tarjeta de 5 años y van a poder permitir que ese cuidador esté con él. Ha habido casos y hay casos sangrantes y muy graves. Otra cosa es que sean por circunstancias humanitarias y tal, pero la realidad es que se quedaban aquí con tarjetas muy precarias y sometidas a revisiones y aquí ponen paz, ¿no? Y recuerdo especialmente un caso muy triste de un matrimonio. Lo único que aquí habla de una persona y quizá podría haber incorporado una pareja. Recuerdo un caso en el despacho de un chaval de accidente laboral que se quedó tetrapléjico y acabó falleciendo y le dieron unas humanitarias a los 2 progenitores, ¿no? Era un europeo y vinieron aquí los 2 a vivir un drama familiar y personal. Bien, al punto B, que es al tema, la gran novedad, ¿no? O sea, lo que hace es que saca a los familiares de españoles, no los saca, sino que yo interpreto que complementa el reglamento comunitario. ¿Y cómo lo complementa? Dice que aquellas personas, para simplificar, cónyuges, pareja de hecho acreditada, me gusta el término porque era otra cosa que me preocupaba. Todo el reglamento de extranjería habla de cónyuge o pareja de hecho registrada. Sin embargo, en el reglamento comunitario hablaba de pareja de hecho acreditada. Y este término, pareja de hecho acreditada, que estamos pensando en las residencias de 2 años, que tengan un hijo, etcétera, etcétera, lo mantiene. O sea, no, podemos solapar un poco el registro que es disperso y engorroso jurídicamente, ¿no? Pues bien, estas personas que no tengan medios, que el ciudadano español no tenga medios económicos, también van a tener automáticamente esta residencia de 5 años. Esto se hace extensivo, interesantísimo, a los mayores de 65 años. ¿Vale? Los demás es que estén a cargo, ya implica los mayores de 21 años tienen que estar a cargo y los menores de 65 años también tienen que estar a cargo. Pero pone paz, por fin, a los abuelos, como yo digo, a los abuelos de esos menores españoles que se ven privados de la compañía de sus abuelos y sobre todo a los cónyuges. O sea, nos coloca a todos los ciudadanos españoles, nos coloca en igualdad de condiciones. Interesante, no habla de situación irregular, es un arraigo, simplemente tiene que estar. No pide penales, tampoco, porque podemos pensar, ¿y va a pedir penales o no penales? Está discriminando muy bien. A la regla social pone penales. El de formación pone penales. En cambio aquí no habla de penales, con lo cual no va a exigir penales del país de origen. El tema, como la disposición derogatoria dice que a la entrada en vigor del presente Real Decreto quedarán derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido del mismo. ¿Dónde está esa posición? Es decir, si yo soy ciudadano español y tengo y trabajo, ¿voy a poder presentar la tarjeta comunitaria vía Real Decreto 240? Yo entiendo que sí, que es opcional. ¿Por qué? Por el principio, o como decía Pepelo en un chat esta mañana, por la sentencia del Tribunal Supremo del 2010, que establece que no puedes dar un mayor perjuicio a los familiares de españoles. Yo creo que sí. Segundo problema, esta tarjeta es constitutiva, es decir, que hasta que no te den la tarjeta no tienes reconocido. No podrás trabajar, igual que en cambio en las tarjetas comunitarias podrás trabajar. Que ya sé, Paco, que tú discrepas, pero la realidad es que yo estoy pidiendo una autorización de residencia y ahí voy a tener un lío. Ahí hay una cosa que tampoco me casa bien. Segundo, cosa que tampoco me casa y lo dejo abierto. Cuando vayan, imaginemos que son menos de 21 años y tal, tienen una tarjeta de 5 años, van a la residencia de larga duración. ¿Podrán ir a la permanente comunitaria?
Yo entiendo que no. Pero si van a la larga duración, ¿les van a someter a los requisitos de larga duración? Y estoy pensando en las ausencias del territorio español, cosa que es un requisito que no existe en los comunitarios. Me explico. Mi pareja es multimillonario, arquitecto en Estados Unidos y está más tiempo en Estados Unidos que aquí, pero vive conmigo. Entonces, en un régimen comunitario no tengo problemas y, en cambio, en esta sí que podré tener problemas para que esa pareja alcance la larga duración. Y siguiente agujero, ¿cómo quedan los no mantenimientos? Es decir, el matrimonio o la pareja, de hecho, lleva menos de 3 años con los requisitos del artículo 7, creo que es, del reglamento comunitario. ¿Esto cómo lo vamos a conjugar? Si se acaba la pareja, de hecho, al cabo de los 2 años, tiene que ir inmediatamente a una modificación, le han dado una tarjeta de 5 años. Se la van a extinguir con la coláter STUC. Si lleva más de 3 años pero no lo mantienen, van a mantener el paralelismo. Yo creo que la interpretación que tendremos que hacer es la más favorable. Cogeremos, por un lado, el decreto comunitario y diremos, no, mire, pero en la aplicación del decreto comunitario, como muy bien ha dicho Pelo esta mañana, me lo tienes que dar. Pero sí que es verdad que esto va a dar mucha polémica. Y las ausencias también me preocupan bastante, porque una residencia de larga duración se puede extinguir y una permanente comunitaria está sometida a 2 años de ausencias. No tienen nada que ver con la larga duración. La medida es muy buena porque elimina el requisito económico que ciertamente nos discriminaba, pero quizá habría sido mejor que hubiese hecho adendas al reglamento comunitario que no meterlo en el reglamento de extranjería. Y también entiendo, y si no me corregís, que se ha acabado lo de la asistencia sanitaria, que tenga cubierta ni nada por el estilo. O sea, los cónyuges menores y los ascendientes mayores de 65 años, por el mero hecho de ser familiares de españoles, como no podía ser de otra manera, tienen derecho a una residencia de 5 años. Y ya está. Vale. Bueno, y ya está que no es poco, yo creo que alguno queréis decir algo, ¿no, Paco? Sí, por alusiones. No, vamos a ver. Bueno, vosotros sabéis además que yo este tema de la necesidad de un estatuto del familiar de español diferenciado del estatuto del familiar de ciudadano de la Unión, al cual hemos llegado en un plano de igualdad por una vía un tanto farragosa de puesta en duda porque se ejercitaba o no se ejercitaba el derecho de libre circulación exigido por la directiva, pero entonces, aunque no se ejercitara por la sentencia del año 2010, por principio de igualdad, bueno, un rollo que no quiero aburrir a la gente, sobre todo porque es más un rollo muy técnico. Para mí no era presentable esta situación. Pero sí que hay un concepto que yo tengo claro. Hay un estatuto fundamental que es el de familiar de ciudadano de la Unión, del que nacen todos los derechos. ¿Y eso qué quiere decir? Que lo constitutivo de esos derechos es el hecho del vínculo familiar. En el momento en que 2 personas se casan, o que un señor tiene un hijo y ese hijo es español, etcétera, a partir de ese momento se constituyen los derechos a la igualdad, en el acceso al trabajo, en el derecho a residir, etcétera. Se constituyen y se mantienen. ¿Qué es lo que creo que debería hacer la Administración para arreglar este entuerto que también ha señalado Olga y que también ha expuesto de que, en fin, ahora tenemos un cierto lío? Yo, para ser muy prácticos, yo creo que la Administración ahora tendría que hacer una pequeña modificación en el EX19, que es el impreso que utilizamos para pedir las tarjetas de familiar de ciudadano de la Unión, y añadir tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión y o permiso de residencia por arraigo familiar. Que lo hiciera todo en el mismo expediente y que nosotros ahora solicitáramos, igual que hacíamos antes, la tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión. Allí donde se cumplan los requisitos de familiar ciudadano de la Unión, se siga concediendo tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión.
y cuando se vea que no se cumplen todos los requisitos, entonces, en lugar de denegar, que es lo que se estaba haciendo ahora, a mi modo de ver, de una forma insensata, porque era decirle a un señor o un cónyuge de español o a un padre, decirle, no, usted no tiene derecho a residir, cuando no se le estaba diciendo eso, o sea, no, le estamos denegando una documentación, nada más. De una forma insensata, pues entonces en esos casos decir, se le concede esta otra cosa, que es una autorización de residencia por 5 años. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en las estadísticas que yo he manejado, las denegaciones de tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión no son peccata minuta. En Valencia, Alicante y Castellón, que como sabéis son las peores oficinas de España, tenemos hasta un 50% de denegaciones, pero ojo, en el resto eran un 30%. Con lo cual estamos hablando de un índice muy importante de gente que quedaría resuelto con esta fórmula que estoy proponiendo. Vamos a ver, esto es complicado, ¿vale? Esto es complicado y daría lugar a una charla sin lugar a dudas monográfica, ¿no? Una de las cosas que manteníamos desde Extranjeristas en Red, y precisamente uno de los portavoces de esa idea era Paco Solán, era que se estableciese un estatuto jurídico para los familiares de los ciudadanos españoles mediante ley, ¿verdad? Y entonces sí que hubiese una regulación que solucionase todos esos problemas que Paco ha puesto encima de la mesa. Eso se lo hemos hecho ver a la Dirección General y bueno, como uno de los objetivos de nuestra organización es tener esa presencia pública, digo, ya hago también propaganda, ¿no? Como tú decías, Miguel, de la organización así veladamente. Nosotros queremos tener esa presencia pública, ser un medio de presión, ¿verdad? ante la administración para forzar cambios legislativos, modificaciones legislativas, pues eso es uno de los elementos que nosotros como organización pues queremos insistir, ya lo hemos puesto encima de la mesa. Digo, además uno de los promotores... No dejamos de reivindicar eso pese a esta reforma. Eso es. Pues Paco fue uno de los que en su día lo propuso y por supuesto todos estuvimos de acuerdo, ¿no? Eso por un lado. Por lo tanto, como no se ha hecho como decía Paco, pues estamos en esta situación, ¿vale? En segundo lugar, técnicamente, y que Andrés me corrija, el régimen comunitario, según la directiva, es aplicable a aquellos ciudadanos familiares de ciudadanos de otros países de la Unión Europea y ciudadanos españoles que hayan ejercido el derecho a la libre circulación y hayan retornado. A los demás no le es aplicable el régimen comunitario según la directiva. Otra cosa distinta es que la sentencia quiero recordar, el 1 de junio del año 2010, que precisamente recurrimos, un recurso que firmé yo cuando era responsable del equipo jurídico Andalucía Acoge, nosotros lo que dijimos es que no podía ser de peor condición el familiar del ciudadano español que el familiar del ciudadano comunitario, y de hecho alegábamos el artículo 14 de la Constitución, el principio de igualdad. El tribunal salió un poco por la tangente y dijo, no, que luego ha sido ratificado posteriormente en sentencias del Tribunal Supremo, no, es que a los familiares españoles hay que aplicarle la directiva, pero claro, la directiva para lo bueno y para lo malo, es decir, son beneficiarios del derecho a libre circulación, dice el Tribunal Supremo, que yo creo que es un error, porque no lo dice la directiva, pero claro, también las obligaciones de la directiva, que es el famoso artículo 7.8, y los requisitos económicos, y lo que ha dicho Olga de los seguros y tal, ¿no? Entonces, claro, el problema es que quedaban muchas personas fuera del Real Decreto de Ciudadanos Comunitarios porque no cumplían esos requisitos, con todas las excepciones que ha hecho el Tribunal Superior de Justicia, que Andrés perfectamente conoce. Pero bueno, lo cierto y verdad es que era un obstáculo a veces difícil de salvar, no insalvable, pero sí difícil de salvar, ¿no? Y ahora, en este reglamento, lo que se ha metido yo creo que es una alternativa para aquellos que no cumplen los criterios del Real Decreto 240 del año 2007. Pero esa no es la solución es el establecer un estatuto jurídico que evidentemente garantice los mismos derechos, blinde ante la expulsión, sea declarativa y no constitutiva, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo ideal. A mí lo de la disposición derogatoria no me preocupa tanto, Olga, porque también dice la Ley de Extranjería, creo que es el artículo 1, no me hagan mucho caso, que se aplicará el régimen general, es decir, el régimen de la Ley de Extranjería y su reglamento de desarrollo, salvo que exista una norma específica que regule una situación específica, como es el caso de los familiares de los ciudadanos comunitarios, que hoy por hoy el Tribunal Supremo ha dicho que es aplicable a los familiares de los españoles.
Hoy por hoy. Luego, yo no creo que se haya derogado tácitamente el 240 para los familiares de los ciudadanos españoles. Cuando se quiso hacer, bueno, de hecho se hizo en el reglamento del 2007, que fue el que recurrimos, fue una disposición adicional o final, no recuerdo, del Real Decreto 240 del 2007, que fue la que nos cargamos, la que el Tribunal Supremo anuló en esta sentencia del año 2010. Y sin embargo, el 2007 nos han tocado aquí en absoluto, ¿no? Pero Pepelu, pero tú haces una pareja de hecho y le dan una tarjeta de 5 años y esta tarjeta de 5 años se va a mantener aunque no se mantengan las condiciones del reglamento comunitario. Vamos a ver, es que ese es uno de los problemas que en mi opinión tiene este artículo del decreto. Es decir, quiere regular una cosa, pero no acaba regulando. Eso es. Es decir, ¿qué pasa con el divorcio, por ejemplo? Claro. Una pareja de hecho. Ahí está. ¿Qué régimen? Está. Porque en teoría, yo analizando el reglamento, es decir, persona, imaginémonos que consigue esa tarjeta de 5 años por arraigo familiar, ¿vale? Se divorcia con el reglamento en la mano, dado que no sea aplicable la directiva, esa persona pierde su derecho a estar en España, es decir, se queda en una forma irregular, que podrá ocurrir a un arraigo. O bien la mantiene, Andrés, porque como le dan una residencia de 5 años. No, se extingue. Vamos a ver, la mantiene, pero luego cuando va a renovar, tiene que presentar el certificado de matrimonio y va a decir, oiga, usted lleva aquí 2, 3 años divorciado y no ha dicho nada. O se la extinguen. O se la extinguen, Olga, por dejar de cumplir los requisitos que dieron lugar a la concesión. O se la extinguen. Como bien ha dicho Pepe Lu, esto daría para otra. Sí, tiene razón. Si no, Paco no mucho porque, vamos, ya digo, también tendría que eso. Bueno. Tiene que hablar Paco, sí, que si no, no lo vamos a dejar. Yo estaba viviendo intensamente el debate. Yo disfruto de estas conversaciones jurídicas. Lo que dice Paco es el mundo ideal, indudablemente. Pero no nos podemos, yo siempre lo miro por el lado bueno, no nos podemos olvidar de lo que pasa en otros países. En otros países los nacionales están discriminados. Sí. No sé si supongo que todos conoceréis lo que es la ruta Surinder-Singh. La ruta Surinder-Singh para ir a vivir a un país es lo siguiente, que yo he llevado algún caso, es el siguiente. Yo, bueno, ahora ya ciudadanos británicos no, pero por ejemplo, ciudadano holandés, casado con una ciudadana de un país tercero, no puedo residir en Holanda. ¿Qué es lo que hago? Me voy a España, donde los requisitos económicos son menores, estoy ahí residiendo 6 meses, 1 año, y luego me vuelvo a Holanda. Como he ejercitado mi derecho a la libre circulación, ya me es de aplicación la directiva. Realmente es un absurdo. Es decir, cuando cuentas esta historia a gente que no sabe de esto de extranjería y tal, dice, pero qué estupidez me estás contando. Sí, te están expulsando de tu país por haberte casado con una extranjera. Efectivamente, o sea, ¿qué es eso? En España, pues bueno, por lo menos nos aplican el régimen comunitario. De acuerdo, indudablemente sería mejor tener el propio estatuto, porque yo sigo diciendo, no soy xenófobo, pero creo que un español en España debe tener unas circunstancias pelín mejores que un extranjero, aunque sea comunitario. Entonces, bueno, pues tenemos un buen punto de vista. Lo que yo sí noto aquí, que, bueno, pues habrá que recurrir a las instrucciones, pero sí noto que ha habido un poco de falta de legislación. Es decir, ¿qué pasa con el divorcio? ¿Qué pasa con la ruptura de pareja de hecho? ¿Qué pasa cuando el padre, el ascendiente, deja de cumplir con sus deberes paterno-filiales? No se nos dice nada. Bueno, y podría haber puesto paz, Andrés, y podría haber puesto paz al tema de los hijos del cónyuge cuando modifican. Que acordaros que tienen inventado el plazo aquel de los 3 meses para modificación y que hay sentencias que dice que no tienen plazo. Que la madre se mantiene divorciada hasta la permanente comunitaria de los hijos, como no han modificado se quedan sin residencia. Sí, eso también. Ese también es otro agujero interesante. Que aquí afortunadamente los tribunales nos lo dan, una cosa muy rara. Pero en general, de entrada te dicen que no y te envían a la playa. Y entonces, ¿qué hago? Tengo un matrimonio de 3 años, o se divorcia al 3er año y tal, ¿qué hago? Yo le voy a pedir la permanente comunitaria, porque la larga duración seguramente me van a decir que no. Compañeros, que son las 9:15, nos queda todavía un tema y además yo tengo mucho interés en oír a los compañeros que hayan mandado. Vale. Paco, las riendas son tuyas. Muy bien, pues vamos al toro, al grano. Bien, yo os voy a hablar del arraigo laboral, no me voy a extender mucho porque creo que el arraigo laboral no ha sufrido
unas grandísimas modificaciones con respecto a lo que teníamos antes. Lo que teníamos antes, por resumir, pero creo que el auditorio está bastante al cabo de la calle, fue la gran novedad del año pasado, a raíz de una sentencia del Supremo, algo que le vino a la administración muy a contrapelo. Y esto lo digo porque quiero resaltar una cosa. La buena noticia de este reglamento con respecto al arraigo laboral es que todavía tenemos arraigo laboral. Porque, como repito, a la administración le vino muy a contrapelo. De hecho, las instrucciones que hicieron, que han quedado completamente desautorizadas por una infinidad de sentencias, fueron una chapuza técnicamente hablando, pero también una manifiesta voluntad de dinamitar lo que se conseguía desde una sentencia del Supremo. Bueno, pues al final la cosa por vía de reglamento, como digo, yo creo que nos tenemos que congratular de que se mantenga, de que siga existiendo. Podrían perfectamente haber dicho, pues nos lo cargamos y lo eliminamos y ya está, pero se ha hecho esta reestructuración. Digo reestructuración porque yo voy a comentar dos artículos. Uno, el 124.1, que es donde estaba regulado el arraigo laboral, y el 127, que es a donde se van a conducir los antiguos arraigos laborales. Bien. Por concretar, antiguamente, antes de la sentencia del Supremo del 28 de marzo del año pasado, se hablaba de arraigo laboral y se establecía con una incalificable limitación probatoria que solo aquellos arraigos laborales de 6 meses de relación laboral para personas que llevaran como mínimo 2 años en España se tenía que demostrar únicamente con un acta de inspección de trabajo o una sentencia judicial. Bien, ¿qué es lo que ganamos? Pues la libertad de prueba. Es decir, que eso se pudiera demostrar con cualquier otro medio válido en derecho. ¿Y qué casuística, ya yendo al concreto, qué casuística ganábamos? Pues una cantidad muy grande de gente que, bien porque habían solicitado un asilo y a los 6 meses no se les había concedido ni denegado y por tanto entraban en un periodo de posibilidad de trabajar. Bien por gente que había estado en situación regular, pero por casos de divorcio, por ejemplo, anterior a los 3 meses, devenían en situación en irregularidad sobrevenida. Gente que había trabajado durante 6 meses, pero por diversas causas devenían irregularidad sobrevenida. E incluso mucha gente que por errores de la propia administración, pues a lo mejor se les daba de alta sin tener permiso de residencia y trabajo. Bueno, pues todos estos se encontraban con que tenían una prueba documental emitida por la propia administración, que era el informe de vida laboral. Ya, y que la administración rechazara eso como prueba era bastante llamativo. Bueno, pues se consiguió que esa prueba se admitiera con la sentencia del Supremo. Luego vinieron los recortes, una segunda sentencia del Supremo ya dijo que, bueno, que esos 6 meses tenían que estar en el periodo previo de 2 años. Algunos nos hicimos la ilusión de que fuera durante más tiempo y de que fuera una especie de repesca de precisamente la irregularidad sobrevenida. Pero bueno, vinieron esos recortes y vino aquella famosa instrucción chapucera donde se nos ponían cortapisas a veces absurdas como pues que no vale el trabajo a media jornada, que no vale el trabajo por cuenta propia, que no valían o determinadas distribuciones en periodos un poco irracionales. Y sobre todo la exigencia de que no se podía pedir estando en situación de regularidad administrativa, es decir, había que estar previamente irregulares. Bien, ¿cómo queda ahora con el nuevo 124.1? Lo resumo para ir al grano.
Por supuesto, hay que llevar 2 años en el país, periodo mínimo de 2 años, ya sabemos la dificultad que eso supone, pero que normalmente con un certificado de empadronamiento se resuelve. Que carezcan de antecedentes penales, este requisito sempiterno tan absurdo que además se nos exige que el certificado esté en vigor cuando por otro lado nos están pidiendo que acreditemos que lleve aquí 2 años, pero en fin, estos son cosas de la burocracia. Y luego demostrar la existencia de relaciones laborales cuya duración no sea inferior a 6 meses, con lo cual reiteramos un poco el esquema anterior, y se introduce aquella exigencia de la instrucción que tanto vaivén ha tenido, que es que se encuentren en situación de irregularidad en el momento de la solicitud. Para mí ha sido una decepción este requisito añadido, porque yo creo que el razonamiento que nosotros hacíamos de que esto es como que la ley de carta de naturaleza una irregularidad e incluso la exija como requisito, pues no deja de resultar muy extraño. Está por ver, esto probablemente suscitará alguna discusión académica o jurisprudencial, pero bueno, ahí está. ¿Esto a quién afecta? Pues fundamentalmente afecta a los solicitantes de asilo que se encuentran todavía con su tarjeta roja o con su tarjeta blanca ya con permiso de residencia, o sea, con un permiso de trabajo y residencia por su condición de solicitante de asilo. Todo este año de debate nos ha servido para clarificar ese terreno de los solicitantes de asilo en el sentido de quienes están y quienes no están en situación irregular y quienes estarían en situación regular y por lo tanto no podrían presentar esto, no podrían presentar el arraigo laboral. Nos ha servido para clarificar, por ejemplo, pues que una persona solicitante de asilo al que se le deniega y presenta un recurso de reposición está en situación regular, porque ese recurso de reposición suspende los efectos negativos de la denegación y llega a esa situación de regularidad hasta que incluso la Audiencia Nacional se pronuncie. Con esto, ¿qué quiero decir? Pues que a lo mejor a efectos prácticos en muchos casos nos tendremos que replantear esos recursos. Y a lo mejor, pues sí, presentarlos para mantener la situación de regularidad y, por tanto, alargar la cotización para llegar hasta los 6 meses, pero en otros casos, pues no presentarlos diciéndole a nuestro cliente, mira, tú ya tienes 6 meses, pues más vale que nos metamos por aquí, pero sin presentar recursos contra la denegación de asilo. Todo esto, por supuesto, dejando a salvo el necesario debate jurídico que dejo que deberá producirse. Otro de los requisitos que se ha introducido novedoso en el nuevo texto del reglamento es que, si bien reitera aquello que le exigió el Tribunal Supremo de que deberá presentar cualquier medio de prueba, dice que esa relación laboral, esos 6 meses, deberán ser realizadas en situación legal de estancia o residencia. Esto suscitó cierto debate en el borrador que nosotros intentamos enmendar, porque deja fuera a uno de esos capítulos de casuística que he comentado al principio, los que he dejado al final, aquellos que por error, por ejemplo, sin tener permiso de residencia, pero, oye, se les ha dado de alta en seguridad social y han cotizado. Pues estas personas quedarían fuera porque esa situación legal de estancia o residencia no cubriría esa relación laboral, con lo cual se produce un doble requisito. No solo tiene que haber una relación laboral, sino que esa relación laboral tiene que estar avalada en esa situación legal de estancia o residencia. Aquí creo que el reglamento pisa terreno fangoso, dado que el Tribunal Supremo ha establecido que establecer requisitos adicionales no es dado al poder reglamentario.
y aquí se está estableciendo un requisito adicional. Por tanto, que esa relación laboral que se pueda demostrar con un informe de vida laboral tenga que haber sido realizada en situación legal de estancia o residencia. Yo lo dejo caer. Bien. En cualquier caso, el texto reglamentario dejaría fuera a esos supuestos y a cambio nos regala un supuesto que en la instrucción se pretendió eliminar y que además en las sentencias del Supremo no venía ni mencionado y que incluso yo creo que del texto anterior del reglamento quedaba fuera, que era el trabajo autónomo. Y además en el propio borrador no venía recogido tampoco. Esto ha sido, por tanto, un regalo de última hora. Aquella actividad continuada de trabajadores autónomos, es decir, por concretar, a aquellos que tengan un informe de vida laboral donde haya venido en el RETA 6 meses en los últimos 2 años, pueden acceder ahora, a partir del 16 de agosto, podrán acceder al arraigo laboral, con un permiso que, como han dicho los compañeros, no tendrá limitación de cuenta ajena o cuenta propia. En cuanto a la duración de las jornadas, para esto, yo creo que el texto debería haber utilizado una fórmula más clara y más abierta de alusión a proporcionalidad, diciendo, por ejemplo, en el caso, porque como mínimo una jornada de 30 horas semanales en un periodo de 6 o en un periodo mayor de cotización que proporcionalmente fuera similar. En lugar de eso, han añadido otro supuesto que es 15 horas semanales en un periodo de 12 meses. Claro, ¿qué pasa con aquel que tenga 20 horas semanales o 22 horas y media semanales en un periodo de 9 meses? Que proporcionalmente encaja en cualquiera de las dos fórmulas. Bueno, pues resulta que sí, no lo sé. Es decir, probablemente nos encajaría en el segundo supuesto, pero bueno, ¿qué pasa también con los periodos de cotización? Pues que incluyan distintas jornadas horarias durante todo su proceso. Habrá que hacer un cálculo matemático para ver si nos encaja dentro de un sitio o de otro. Bien, yo ya digo, con la fórmula de la proporcionalidad hubiera sido más claro, pero con esto es lo que tenemos y con esto es con lo que tenemos que jugar. Bien, con esto termino cómo queda el arraigo laboral y entonces alguien me preguntará, bueno, ¿y entonces los antiguos arraigos laborales, es decir, aquellas personas que sí que tenían un acta de inspección o que tenían una sentencia de un juzgado de lo social que les reconocía 6 meses de trabajo, aunque no tengan ese informe de vida laboral? Bueno, pues estos los han reconducido a otro artículo. Los han llevado al artículo 127, donde se ha añadido un apartado 2. El artículo 127, el antiguo era muy vago, le dejaba así a aquellos que colaboren con la justicia, o sea, lo dejaba un poco al albur de algún fiscal que decía, hombre, este señor que es el testigo principal que tengo pues si el rector está irregular, me lo van a expulsar cualquier día, pues que el fiscal, por ejemplo, dijera, no, es que es testigo. Pero cosa que además ocurría muy pocas veces. Yo lo he intentado en algunas ocasiones, no me lo han comprado, salvo en alguna, y era complicado, entre otras cosas porque, como digo, estaba muy mal cifrado y sigue muy mal definido en el reglamento. Pero a esto, como digo, se ha añadido una segunda cláusula donde dice que acrediten la dirección general, y sobre esto podemos comentar más adelante lo que supone esto de recentralización o cuál es la intención de este reglamento de recentralizar algunas competencias y algunas por lo que es el fiasco de las oficinas de extranjeros, podrá conceder a aquellos que acrediten ante la inspección el estar trabajando, es decir, esto mismo, el haber trabajado irregularmente, y aquí ya sí que no se habla
de que tenga que ser en situación regular. Irregularmente quiere decir sin permiso de trabajo y residencia de ningún tipo durante un mínimo de 6 meses al año. Entonces, bueno, pues entonces, en ese caso se les podrá dar un permiso igual que el anterior, el de un año para trabajar por cuenta ajena y cuenta propia. ¿Qué pasa? Me comentaba Olga, con aquellos que lo acrediten mediante una sentencia. Bueno, cuando una sentencia te acredita una relación irregular, tú esa sentencia, de hecho, si no lo hace el juez de oficio, lo puedes hacer tú, la llevas a Inspección de Trabajo, porque Inspección de Trabajo tiene obligación de levantar ese acta y requerir a la empresa las cotizaciones de esos 6 meses o más. En este caso, por tanto, estaría salvado a través de ese mecanismo. Tú coges la sentencia, lo llevas a Inspección después para que Inspección active este mecanismo. Es distinto, evidentemente, y ya es una cuestión de tipo coyuntural que una sentencia laboral pueda tardar 1 año o incluso 2 en emitirse. Yo no creo que sea ese el espíritu, desde luego, de la reforma de la Ley de Procedimiento Laboral. Es una situación que llevamos arrastrando desde la crisis del 2008, la situación general en la jurisdicción laboral, y yo confío en que algún día se solucionará y volvamos a plazos de resolución razonables y podamos hablar de esto. Bien, como digo, yo entiendo que ese supuesto de la sentencia sí que queda incluido en el artículo a través de esa vía, y por lo tanto, pues bueno, pues seguiríamos teniendo el viejo arraigo laboral. Ya no se llamaría arraigo, ya no sería el mismo permiso, ya no estaría sometido a modificación, algo ganarían, y esto es todo lo que quiero decir sobre este tema, porque ya son las 9:30 y tengo muchas ganas de escuchar a los compañeros. Te digo una cosa, Paco, y perdona, Sí. porque este tema me calienta un montón, porque además en Barcelona, en concreto, 2 compañeras, Blanca y Marta, han tenido 2 denegaciones, una de ellas porque la sentencia laboral la ganó en el Tribunal Superior de Justicia, en la sala de la social, 5 años después. Claro. Y le han denegado el arraigo laboral con la redacción actual, que viene contempladísima. Entonces, yo creo que si se puede colar las sentencias judiciales, porque lo que me parece una barbaridad, y si esperamos algo de Inspección de Perdona, Trabajo... ¿cuál ha sido el motivo de esa denegación? Porque han Porque pedido no el estaba en los arraigo últimos ahora años. y claro, la cotización es de hace... del año de la catapult, pero ellos tienen el reconocimiento judicial hoy, porque tú te vas al social y en social, o esta mañana me ha comentado otra compañera, Isabel, y me dice, es que en Barcelona están señalando juicios para el 2023, finales del 23, principios del 24. Es decir, desaparece el reconocimiento de la contratación laboral en situación irregular. Solo van a empaquetar a la empresa y el extranjero se va a quedar en la calle. Creo que lo único por ahí ser... la metedura de pata, desde luego, ha sido poner ahí en el último año. Además dice, cumpla en el último año. Pero yo creo... ¿Desde cuándo? Desde no, es que yo creo que el último año... El último año va referido a la fecha del inicio de la actuación de la inspección o del procedimiento judicial. Es que lo otro no tiene... Sería lo lógico. Perdona, Pepelu, si es que la actuación son de 20 días desde el despido, por ejemplo. Bueno, pero tú has iniciado el procedimiento, se ha iniciado la inspección y luego lo que tarde en resolver. No hay demandas por despido de situación irregular, que es la inmensa mayoría de los casos, sí. Es vía despido verbal, que se puedan presentar en 6 meses, porque en 20 días... Pero que yo considero que no es necesario, que basta con que se haya presentado dentro del año. Veo más fácil. No, sí, esa es la interpretación lógica, razonable y la que hacemos tú, ahí va a tener que poner no la que van a hacer las oficinas de extranjeros, lamentablemente, que ya las conocen. Y la instrucción tiene que ser muy clara, porque lo que está claro que no puede dejar las sentencias judiciales, los reconocimientos judiciales fuera, porque hay una vulneración del derecho a la autoridad judicial efectiva, pues, de forma indirecta, porque el colapso es notorio y es... Esperemos que una instrucción aclare las cosas en el sentido que ha dicho Pepe. Y el punto creo primero, que sería lo sensato. Porque y el punto primero, Paco... Si no, la operatividad de este precepto se queda en nada.
ya es baja de por sí, ¿eh? Y recordemos que el arraigo laboral anterior a la sentencia tenía una operatividad, o sea, quiero decir, un juego en el mundo jurídico muy bajito. Pero el que había era justo. Sí, sí, sí. Ya era muy bajito, pero con esa interpretación que hemos hecho o que tememos que se haga de ese inciso D en el último año, si se impone esa interpretación frente a la que está defendiendo el PPLU, la operatividad del precepto se convierte en nula. O sea, será imposible de aplicar, vacío de contenido. Mira, este precepto tiene un elemento importante. Yo estoy de acuerdo que eso hay que aclararlo y bueno, ahí seguimos desde nuestra organización en hacer propuestas para que las instrucciones se recojan, ¿no? Pero una persona que esté trabajando 6 meses, al 6 meses y un día ya puede solicitarlo, no como antes que se exigía 2 años de residencia legal. Ahora no se exige periodo previo, legal no, irregular. No se exige periodo previo de estancia en España para poder iniciar la vía de la colaboración del artículo 127. Sino se exige acreditar 6 meses, luego a los 6 meses y un día yo pongo la denuncia en la inspección o la demanda o lo que sea, porque la resolución judicial viene reconocida. Dice, incorporará la resolución judicial administrativa. La redacción podía haber mejorado, porque al principio podía haber hecho referencia también a la resolución judicial, pero luego te establece una alternativa, resolución judicial o administrativa. Luego tienen que admitir la resolución judicial sin perjuicio de lo que ha dicho Paco, ¿no? Y luego yo quería, sí que creo que es muy grave que hayan quedado afuera las extinciones. Las extinciones de comunitario, tú has estado trabajando como ciudadano comunitario, te han extinguido la tarjeta por cualquier motivo, las extinciones son ex tunc y por lo tanto es desde el momento en que se retrotraiga la fecha de la extinción. Si tú has trabajado de alta en la seguridad social porque en aquel momento ya eras regular, del momento que te lo extinguen, dejaste de ser regular. Luego eso es un problema a la hora de acreditar ese trabajo regular mínimo de 6 meses. Porque si la extinción es SNUNC, no hay ningún problema. Pero sabéis que las extinciones siempre se retrotraen a un momento anterior. Sí, por lo tanto, un momento anterior que no es necesariamente el inicial de la tarjeta, que es, por ejemplo... Habitualmente suele ser el inicial, ¿eh? Puede ser que no sea ese, pero por ejemplo, en los matrimonios fraudulentos, que ellos consideran que son fraudulentos, esos son desde el comienzo de la tarjeta, ¿no? Y ahí esta gente que ha estado trabajando legalmente, con vida laboral y tal, le van a extinguir la vida laboral y van a quedar fuera. Yo creo que eso lo dijimos en nuestras alegaciones al reglamento. Sí. Y luego respecto al plazo de 6 meses, 12 meses por horas trabajadas, yo creo que necesariamente hay que interpolar. O sea, si son 30 horas en 6 meses, 15 horas en 12 meses, pues todo el periodo intermedio habrá necesariamente que interpolar. Eso yo creo que cualquier tribunal lo estimaría, por mucho que es que el reglamento no puede decir 30 horas, 31, 32, 28, 27, tal. Establece el periodo máximo y mínimo y entre medio necesariamente habrá que interpolar, entiendo, ¿no? Sí, no, pero por eso digo que hubiera sido mejor una fórmula, decir, o proporcional, ya está. ¿Y la irregularidad qué significa? Proporcionalmente similar. ¿Y la irregularidad? Llega la protección internacional y a los 2 días presento un arraigo laboral y al mes presento una reposición y después me quedo regular o no soy regular, porque la situación de irregularidad como presupuesto básico, que por cierto, yo creo... arraigo, social, yo creo que, Olga, es a los 15 días. Si a ti la denegación te dice que tienes un periodo para abandonar España en el plazo de 15 días, yo creo que a partir del 15 días es cuando estás irregular. Pero evidentemente la reposición con la invocación del silencio positivo no es obstáculo. Eso ya lo ha explicado Paco. No podrías presentar el arraigo, se te declararía imposible. Porque pero recordad que el criterio de ahora era que no se daba. Porque el recurso de reposición o sea, es que esto es muy gracioso, porque el recurso de reposición en asilo para unos supone el mantenimiento de la situación de regularidad para el tema del arraigo y sin embargo para otras cosas como es el mantenimiento del derecho a trabajar y tal te consideran que no suspende el acto administrativo denegatorio del asilo. Yo creo que eso evidentemente tiene necesariamente que resolverse y si tú has presentado un recurso de reposición y has solicitado una suspensión en vía administrativa del acto denegatorio, yo creo que la situación de regularidad se mantiene, pero a todos los efectos. No podrás pedir arraigo, pero sí que podrás seguir trabajando y disfrutando de los beneficios
de la solicitud de asilo, las prestaciones sociales, las ayudas, etcétera, etcétera, vamos, considero. Me parece que está tan girado este tema que se podría proponer que hiciesen en aquel clásico estilo del exministro de Justicia Cebes, de que los presupuestos generales del Estado pusieran las disposiciones adicionales y reformasen el reglamento. Porque yo creo que el arraigo laboral o está hecho así adrede o realmente deja fuera las sentencias judiciales, porque no es consciente de los tiempos de los juzgados. Posiblemente eso es lo que quieren hacer. Y además otra cosa, es que el 127 este 2 es que se las trae, es que lo tienes que pedir a la Dirección General de Migraciones, que tarda una media de un año en resolver todo. Olga, no seas tampoco demasiado barcelonacentrista, perdona, porque bueno, pues es cierto que en Barcelona a lo mejor un juzgado de lo social tarda en resolverte, pero en Cuenca pueden tardar 6 meses. No, están tardando muchos, te lo digo yo que vengo. Los juzgados sociales se colapsaron desde la reforma laboral y la eliminación de los salarios de tramitación. Y eso lo sabemos todos, en mayor o menor medida, obviamente. Pero en mayor o menor medida. Es decir, hay todavía provincias pequeñas, con conflictividades pequeñas, no sé, estoy pensando Cuenca, Teruel, Guadalajara, pues que probablemente estemos con unos plazos de resolución, y no conozco Cuenca, Teruel o Guadalajara, estoy hablando un poco de oídas y por hipótesis, donde probablemente los plazos de resolución de sentencias laborales estén todavía dentro de bastante más de lo razonable que en Barcelona o en Valencia, por ejemplo, donde pasa lo mismo. No te creas, Cantabria, año y pico para que te fijen la vista. Claro, no. Ya. Oye, Bueno, vamos a escuchar al compañero. Sí, vamos a pasar a... Yo lo que digo, bueno, eso depende mucho también laboral. Aquí en Andalucía también está la cosa mal. Pero bueno, están haciendo aquí muchas preguntas. A ver, aquí había una interesante anteriormente que creo que había una aquí, espera. Dice Priscila, y en relación al arraigo por estudio, ¿se podría acceder al mismo tras la denegación de una estancia por estudio? Por ejemplo, porque ya ha terminado esos estudios porque quiere hacer un máster, dice Priscila. Buena pregunta. Hombre, yo creo que si lleva 2 años en España y se compromete a hacer una formación, que puede ser una formación reglada, y habla de formaciones permanentes de la Universidad de Italia, además un máster tiene una duración inferior a 2 años, no veo ningún inconveniente. Pero yo creo que la pregunta lo que quiere es saber si la formación ya hecha le va a servir para. Y yo creo que no. O sea, aquel que haya terminado ya la formación y diga, hombre, pues me presento ahora al arraigo, a este arraigo diciendo, no, es que yo la formación ya la tengo hecha y la hice el año pasado. Yo creo que no, que tiene que comprometerse a hacer una nueva y hacer una nueva, como tú bien dices. Pero Paco, los supuestos que hemos tenido alguno, de estudiantes con una alcoholemia y que se les cae la estancia, siguen estudiando en la universidad y cancelan, Sí. ¿pueden acabar la carrera por esta vía? A ver, pueden acabar la carrera porque la tendrían que acabar. Acabar la carrera por esta vía. En 2 años. En 2 años. En 2 años. Si les queda, por ejemplo, un curso solo, yo creo que sí. Es decir, oiga, yo me comprometo a hacer el curso que me queda. Sí. Bueno, Incluso en 2. Eso dicho queda Priscila, habrá que verlo también, el caso concreto. Dice Nayale, otra cosa que no termino de comprender es que en las renovaciones se quedará autorizado a trabajar por cuenta ajena y cuenta propia, pero el apartado 1 del artículo 200 habla de solicitud previa. Por si lo tenéis claro, os lo agradecería la aclaración. Y agradece a todos los ponentes, que sois grandísimos profesionales, mejores personas y compañeros. A Nayale yo también la quiero mucho. Yo también. Bueno, pues... Vale. Bueno.
Yo creo que el 201 va referido al inicial, ¿vale? A la tarjeta inicial. Una vez que ya se ha conseguido una renovación de 4 años que permite compatibilizar el cuenta ajena y el cuenta propia, no creo que sea necesario pedir una habilitación especial, porque si no, no tendría ningún sentido. Ocurre lo mismo con la larga duración ahora. Una vez que se obtiene la larga duración, se puede compatibilizar cuenta ajena y cuenta propia, o se puede trabajar en cualquiera de los dos sin necesidad de pedir una autorización específica. Luego yo creo que en esta renovación de 4 años no será necesario hacer uso del artículo 201.1, que solo desde mi punto de vista iría referido a la tarjeta inicial, estimo. Yo sí creo que se refiere más al artículo 42, no al 201, en el cual, pues bueno, pues como venía siendo habitual, todo estudiante que quiera además trabajar, la empresa además tiene que ser la que solicite una autorización adicional al estudio y tal. Lo que estamos viendo en la práctica es que esto pues está siendo bastante habitual y ¿qué pasa? Que estaba sometido a una serie de limitaciones, pues a veces un tanto absurdas, como por ejemplo eso de que solo podía ser o por 3 meses o a media jornada, aunque no era media jornada, pero se interpretaba siempre como media jornada. Bueno, pues ahora ya puede ser hasta de 30 horas semanales, que no se... y que bueno, pues eso, lo que es que se flexibiliza un poco ese criterio. Que se flexibiliza no quiere decir que ahora los estudiantes puedan trabajar sin más, automáticamente. Quiere decir que pidiéndolo se venía concediendo normalmente, era un expediente fácil de conseguir. Entonces, bueno, pues ahora ya tendrán estas mayores facilidades. Y sobre todo, mayores facilidades para quedarse. Pues dicho queda, hay más preguntas, pero bueno, he ido a las más concretas en la reforma. Después ya sabéis que en los directos de extranjería pues abundan muchas preguntas generales, ¿no? Y bueno, yo en ese caso pues me remito a los compañeros. Mañana en YouTube pondremos todos los enlaces de los compañeros. Hoy no lo he podido poner en la pantalla para que los vierais por el motivo de que, aunque no lo parezca, emitir un directo con 4 invitados, con cada uno su pantalla y demás, tiene unos requisitos técnicos que digo, no sé si el ordenador me lo va a soportar o no, así que he escatimado en recursos. Pero mañana en YouTube estarán todos los enlaces de los compañeros y también os animo a seguir pendientes de Extranjeristas en Red. Como estáis viendo, los 4 pertenecen a la asociación y participan mucho en los consejos. Bueno, yo la verdad es que estoy deseando poder tener ya ese ansiado logo, esa página web, que tengáis también unas redes sociales donde os podamos seguir, porque yo, por ejemplo, todas estas cosas que ha dicho Pepelu de que habéis propuesto para el proyecto de reforma y demás, pues la verdad es que los desconocía y yo creo que está muy bien visibilizar cuando los compañeros, bueno, pues os involucráis tanto. Aprovecho nada más para agradecer nuevamente a todos los que nos han escrito, tanto las preguntas que se han contestado como las que no. Y bueno, yo como última intervención, última, os pediría una breve reflexión final a cada uno de los ponentes sobre la reforma y gracias nuevamente a todos y cada uno. Ha sido la verdad que un auténtico placer para mí y me sumo a todo lo que están diciendo por aquí. Enhorabuena por el directo y grandísimos profesionales. Me sumo a esos comentarios. Compañeros, últimas reflexiones. ¿Quién empieza? Empiezo otra vez yo. Yo lo que es un honor es el compartir con vosotros, ya lo sabéis, y no la diré nunca lo suficiente. Contigo también, Miguel, aunque te acabo de conocer. Yo lo que creo que lo poco que se ha podido leer estas 48 horas, 24, falta más y hay agujeros. O sea, esperamos que las instrucciones salgan y esperamos que si es necesaria, yo espero, y todos, que se modifiquen. Y que después tenemos otro problema que subsiste y Paco dirá, no es solo hay provincias y provincias, pero la realidad es que si hay una situación de colapso de la extranjería, que me da igual cualquier modificación cuando todo se me va a ir en Barcelona a un periodo de 4 o 5 meses en resolución del expediente. Y ese problema
sí que hay una pista ahí de que intentan aligerar, pero de momento subsiste. Este reglamento, yo creo que coincidéis con nosotros, antes de Navidad, por lo menos en nuestras respectivas oficinas de extranjeros no vamos a encontrar ninguna aplicación, ¿no? Pero que está bien, sobre todo, gracias por la reforma, pero hay que salvar estos parches que son muy importantes. Andrés, reflexiones Bueno, finales. sí, no coincido prácticamente con Olga. Creo que la intención es buena. Creo que hay mejoras. Creo que hay cosas, bueno, algunas que se empeoran. Por ejemplo, el arraigo laboral, en mi modesta opinión, aunque subsista. Hay cosas que quedan por ver, es decir, cómo se va a desarrollar ese tema, lo que comentamos antes del divorcio de los españoles casados con extranjeros, la aplicación del arraigo social, es decir, la práctica diaria. Eso falta todavía por ver y, lógicamente, habrá que verlo. Quizá de aquí al día 16, que es cuando entra en vigor, ya tengamos alguna pista más o alguna instrucción que pueda haber salido, lo que sea. Y claro, indudablemente, por muy bueno que sea el reglamento, por muy buena que sea la ley, por muy buena que sean las instrucciones, si no hay medios por parte de la administración, medios materiales y humanos, que bueno, creo que no hemos hablado de ello, pero también se intenta solventar algo por ahí, pero si no hay nada de eso, pues difícil podemos tener un reglamento, por muy bonito que sea, por muy perfecto que sea, si no se aplica o si no puede aplicarse, mejor dicho, pues tampoco va a servir para mucho. Paco, Bien, bueno, a ver, en los foros está habiendo pues mucho debate entre compañeros, quienes están muy contentos, quienes están más decepcionados. Yo ya llevo 30 años en esto. Ya se me notan mis canas y he vivido otras reformas de reglamentos, he vivido reformas de ley y he vivido bofetadas muy gordas y avances muy gordos que luego han quedado en nada, etcétera. Con lo cual, eh, no es que esté exultante o feliz, ¿eh? Pero creo que es un gran avance lo que tenemos entre manos, que por supuesto la lucha tiene que continuar. Los derechos humanos de los extranjeros en España van a seguir siendo pisoteados, de derecho y de hecho, con lo cual nuestra lucha va a tener que seguir al pie del cañón. Pero justo es reconocer lo que es justo y lo que es, creo, entiendo que es un avance dentro de lo posible, además, pues bastante sustancial. Pepe Lu. Bueno, pues como ellos creo que han cerrado perfectamente, yo voy a aprovechar este minuto para dos cosas. En primer lugar, sé que nos ha estado siguiendo nuestro compañero Marcelo Belgrano desde Madrid y mandarle desde aquí un muy, muy, muy fuerte abrazo por parte de todos nosotros, ¿no? Pues quiero tener un recuerdo muy especial a Marcelo. Y en segundo lugar, si los que nos están escuchando creen que es útil una entidad, una organización, una asociación como Extranjeristas en Red, que pretende realizar esta incidencia política, intervenir y participar en todo proceso de reformas legislativas, políticas, denuncias, quejas, pues que se pongan en contacto con el correo de Paco Solans, que ahora nos dirá cuál es, porque yo no me lo sé de memoria, para que le envíen un correo si quieren formar parte de esta organización, que Paco promete que no se va a olvidar de enviar el enlace a los socios la próxima vez, ¿no? O sea, es una invitación también a todos aquellos que crean que pueden aportar algo, que quieren participar en este ilusionante, desde mi punto de vista, proyecto para tener esa incidencia política en el buen sentido de la palabra. Muchas gracias, Miguel, por este altavoz, por esta ventana que nos permites a la asociación. Bien, muchas gracias a Miguel. Y mi correo electrónico es fsolansp@icaf de Ilustre Colegio de Abogados Valencia.es. Voy a aprovechar un momento para ponerlo yo por el chat, ¿no? Por el chat, lo voy a poner por el chat y mañana también estará puesto en en YouTube, pero me llama la atención, ¿no? Como siendo una asociación relativamente nueva, ya
os estén consultando. Y me gusta, eso es que tenéis mucho, mucho futuro al respecto, ¿eh? Yo me alegro de eso, ¿eh? Y bueno, todo Y lo que mucho necesitéis. pasado detrás también. No sé si más que futuro, Paco. Sí. Vamos, sí lo sé, sí, sí, más Más pasado que futuro. Bueno, hace falta siempre construir el futuro. Miguel, que tú eres muy Claro. joven, Miguel, que tú eres muy Sí. joven. Una serie de proyectos que yo creo que son bastante interesantes. Pero esto ya será- Hombre, pero es un mérito mantenerse en la estagía, ¿eh? Porque mira que es una disciplina del derecho que desgasta como abogados, ya que tenemos fondo, ¿eh? No para agosto, pero tenemos. Pues compañeros, ha sido un placer y las puertas de aquí las tenéis abiertas y después de septiembre también más adelante podemos plantear más directos y Muy bien. donde también presentemos la asociación más Igual potentemente. igual te llamamos, ¿eh? Miguel, Claro que para sí, alguna cosita, ¿eh? Pues sí. claro que sí. Bueno, Es una familia, experiencia chula un también. fuerte abrazo. Muy bien. Venga. Gracias a ti, Venga, Miguel. saludos a todos y todas Bueno, que nos Saludos escuchan. a todos. yo confío en lo más tardar el domingo enviaros el posado. Venga, Adiós. hasta luego. Hasta luego, adiós. Adiós. Bueno. Eh,